Pues buenos días, hermanos, Dios les bendice. Pues continuamos con el libro de los Hebreos. He estado leyendo sobre este libro que nos dicen que es un libro muy profundo, porque la enseñanza a los hebreos era una enseñanza pues del pueblo de Dios que conocía muchos de ellos perfectamente la ley. Y como conocían la ley, pues eran estudiados. Y entre más estudios, a una persona es más difícil de convencer de que cambie su manera de pensar. Y esto le pasaba a los hebreos. ¿Por qué? Porque conocían del Antiguo Testamento casi todo posiblemente, porque había maestros de la ley, así como Pablo, igualmente, que conocía de la ley, era un abogado de la ley porque conocía todo lo del Antiguo Testamento. Y pues es Hebreos 7, 11, 28, pero antes de entrar de lleno, voy a ver un poco del contexto de los anteriores capítulos. En el contexto nos dice que cuando Dios hizo su promesa a Abraham, él juró por sí mismo y Abraham recibió lo que se le había prometido. Todos conocemos y todos sabemos que Dios juró y le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y que Abraham en ese momento no tenía hijos, nada. Y le prometió un hijo. Dios lo cumplió. Porque nos dicen que el juramento y la promesa son dos realidades inmutables. Inmutables quiere decir que no van a cambiar y que es eterno. Porque nos dice que es imposible que Dios mienta. Hoy tenemos la certeza, la esperanza de la promesa de Dios, que tenemos como firme y segura ancla del alma que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Mi hermano Andrés, en la predicación anterior, nos dio una explicación de qué era una ancla. ¿Sí? E igualmente, como sabemos que es un ancla, que sabemos que es el que en cierta forma sostiene a un barco o una embarcación para que no se vaya a la deriva por el mar. Yo les sugiero, hermanos, que busquen un ancla grande. No vayan a llevar una ancla chiquita porque pues eso se lo lleva rápido. Con todo, su ancla y su barquito se los lleva el viento. Y se nos dice también que donde Jesucristo es el precursor que entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Igualmente, nuestro hermano Andrés nos dio la diferencia entre un sacerdote de Aarón y el sacerdote Melquisedec. Y para recordar, pero ¿quién es Melquisedec? Se nos dice que es el sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, y que no tenía genealogía. Quiere decir que sin padre, ni madre, soy feo, pero ni madre, y hecho a semejanza del Hijo de Dios, y él era un retrato de una ilustración profética que había de venir. Y el significado de Melquisedec se nos dice que es rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz.
Y también lo es el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es también Rey de justicia y Rey de paz. Ningún sacerdote de la línea de Aarón se sentó jamás en un trono. Melquisedec tenía un trono y él sí se podía sentar porque era rey. Pero nos dice que los sacerdotes de Aarón nunca se sentaban porque su trabajo nunca se acababa. Se la pasaban mate en más. Entonces, su trabajo era arduo. Melquisedec es superior sobre el sacerdocio arónico. Bendijo y recibió los diezmos de Abraham. Es indiscutible que el que bendice es superior al que recibe la bendición. El sacerdocio arónico fue puesto por Dios al pueblo de Israel. Esta era una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Sabemos algunos de nosotros, que Aarón venía de la tribu de Leví y que Dios puso a Leví a través de Aarón para que de ahí surgieran todos los sacerdotes. Allí no se compraba el puesto, allí no había mochada, era heredado de padre a hijo y así, hasta que morían. Y esto fue una ley dada a Moisés para el pueblo hebreo. Hemos visto que el oficio del sacerdote era de suma importancia, tanto en tiempos del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia hablaba de sacerdotes paganos y de sacerdotes dedicados a Dios. Entre los sacerdotes levíticos, había buenos y malos, rectos y torcidos, piadosos e impios, valientes y cobardes, santos e impuros. La ley de Moisés no enumera calificaciones morales para los sacerdotes. Si los descendientes de Aarón llenaban los requisitos físicos y ceremoniales, podían servir como sacerdotes de Dios. Los sacerdotes levíticos a veces cumplían bien sus deberes, pero otras veces fallaban. En el Nuevo Testamento, gran número de los sacerdotes se habían apartado de Dios. Las ceremonias y rituales establecidos por la ley, para ellos eran vacíos. Habían perdido su significado, porque ellos no tenían una relación personal con el Dios que servían. En vez de ayudar al pueblo a acercarse a Dios, los principales sacerdotes tenían un negocio sucio en el templo, en la cual engañaban a los que venían para ofrecer sacrificios. Y esto lo hemos visto Aarón y sus hijos. Se comían de lo mejor, ¿no? Hacían lo que querían. Y muchos de ellos a veces ya ni conocían bien del Señor. Por envidia e incredulidad entregaron a Jesús a la muerte. Aunque después de la resurrección del Señor, muchos de ellos creyeron y fueron salvos. El sacerdocio corrupto ya estaba a punto de desaparecer. En este libro de los Hebreos vemos el maravilloso plan de Dios con relación a este sacerdocio. Tenemos la necesidad de un sacerdote porque somos pecadores, pero el sacerdocio levítico estaba lleno de incredulidad y de corrupción. Había perdido su autoridad moral para servir delante de Dios y a su pueblo. Dios instituyó un nuevo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Hemos visto que el gran sumo sacerdote bajó el nuevo orden en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo el nuevo orden. Veremos más acerca de su maravilloso y perfecto ministerio de salvación a nuestro favor.
Y esto me estaba pensando que en la Iglesia Católica todavía hay sacerdotes. Y no nada más hay sacerdotes, hay obispos, cardenales y el Papa, ¿verdad? Y muchos de nosotros cuando nos confesamos, ¿a quién recurrimos? Al sacerdote. Para que igualmente a lo mejor nos mande nuestra pena, nuestro castigo, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya no tenemos que recurrir a intermediarios. Tenemos un Dios, tenemos un Salvador al cual recurrir y entonces sí poner nuestros pecados en sus manos. Y sabemos que esas peticiones son respondibles. Así que hay hábitos y hay costumbres que se tiene uno que quitar. Qué bueno que ya no tenemos que ir con el Padre a confesarnos, ¿verdad? Con el sacerdote, gracias a Dios, ya empezamos a tener otra mentalidad. Ya tenemos a quién recurrir. Hoy vamos a ver la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo y la superioridad del sacerdocio de Jesucristo sobre el sacerdocio arónico. Hebreos 7, 11, 28. Mi hermano Arturo, ¿me ayudas? Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo esto se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? ¿Por qué cuando cambió el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley? En efecto, Jesús de quien se dicen estas cosas era de la otra tribu, de la cual nadie se había dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surgen otros sacerdotes que han llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfecciona nada, y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también pueden salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos conviene tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designó al Hijo, a quien ha sido hecho perfecto para siempre. Gracias. El autor de la carta a los Hebreos no solo alimenta al creyente con leche, sino va más allá, alimentando con una comida sólida, es decir, profundizando en la obra de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 7, 11, 12.
Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Pero cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. La función de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote fue superior al que tuvo cualquier sacerdote de Leví, porque el Mesías fue un sacerdote de rango mayor. Si los sacerdotes hebreos y sus leyes hubieran sido capaces de salvar a la gente, ¿por qué Dios necesitó mandar a Cristo como sacerdote? Que no vino de la tribu de Leví, es decir, de la tribu de sacerdotes. Las bases del sacerdocio de Cristo se basan en un sacerdocio perfecto, porque en el libro de los Salmos, capítulo 110, 4, ya estaba escrita. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sacrificios de animales tenían que repetirse y ofrecían solo un perdón temporal, pero el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y da perdón total y permanente. Por consiguiente, el sacerdocio no perfeccionó nada. Y los sacrificios que estos hombres ofrecieron tampoco perfeccionaron nada. E igualmente, esto me permite recordar que nosotros cuando tenemos ya hábitos hechos, que nuestros padres nos lo enseñan, yo me acuerdo que cuando íbamos a una iglesia, íbamos y en cierta forma llevábamos ofrendas, ¿no? Comprábamos ahí afuera de la iglesia lo que vendían, santos, estampillas, etcétera, y nos metíamos a que nos la bendiciera el Padre y nos las llevábamos bien felices a la casa, ¿no? De San Cristo, una Virgen, un San Judas Tadeo, en fin. Y es difícil quitarse ese tipo de herencias. Yo me acuerdo que íbamos hasta Jalisco, porque se había prometido ir cada año a Jalisco. Y la verdad pues me daba mucho coraje, ¿no? La cajeta, en fin, todo eso. Y muchas veces vas porque tienes que ir, simplemente por cumplir, pero ya muchas veces ya no lo haces ni de corazón. Pero eso sí, llega uno, igualmente te venden todo, 50, 100 pesos, tú los pagas y tus ofrendas llegan a la iglesia, llega tu veladora y al poco ratito se la llevan y adiós, ¿no? Un negocio redondo. Esto era lo que también hacían los sacerdotes de Leví, no todos, pero algunos sí, porque muchas veces tienen ese tiempo y la oportunidad de hacerse de algo. Bajo el nuevo pacto, el sacerdocio levítico fue anulado, cancelado en favor de la función de Cristo como sumo sacerdote. Aarón fue hecho sacerdote por mandamiento, pero la ley fue débil e ineficaz. Solo Cristo puede hacer esa función de salvación ahora. La ley no tenía el propósito de salvar a las personas, sino en señalar el pecado. En su carta a los Romanos 3:20 nos dice: por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado.
En el Antiguo Testamento el Señor dice: estoy harto de tanto sacrificio y holocausto por parte de ustedes, su pueblo. Y esto lo tenemos en Isaías, en el capítulo 1, y del 1 al 17. Pero no lo vamos a leer, nada más saqué este fragmento. Si el sacerdocio arónico es imperfecto, también debe de haber un cambio de ley, pues la ley que prescribió el sacerdocio arónico establecía también la manera de acercarse a Dios. Sin embargo, Dios ya se había anticipado a través de la perfección del sacerdocio. Hebreos 7, 13, 14. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene ninguna relación con Aarón. Cristo no tiene ninguna relación con la tribu de Leví. Cristo no tiene ninguna relación con la ley. Y Cristo no tiene ninguna relación con genealogías. En el libro del profeta Isaías, capítulo 11, 1 y 2, nos dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La base principal del sacerdocio de Jesús fue conforme al Espíritu del Señor. El poder de una vida indestructible, útil y eficaz. El sacerdocio de Aarón quedó anulado por inútil e ineficaz y tener ausencia de resultados. Hebreos 7, 15, 17. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente: si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no conforme al requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él será testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 18, 19. Por una parte, la ley anterior quedó anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Esta esperanza nos permite ir directamente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sin tener que depender de los animales sacrificados ni de la mediación de los sacerdotes para obtener el perdón de Dios. En esta carta a los Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén, hermanos. Entonces, vemos que ya no tenemos que hacer ni sacrificios, ni ofrendas, ni nada de nada. Y estas son las garantías del sacerdocio de Cristo, y se basa en el juramento de Dios. 7:20-21.
Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor ha jurado. El juramento entre los hombres de la antigüedad y hoy en día se juraba por alguien más alto o superior a ellos mismos, y lo hacían para confirmar alguna discusión familiar o a veces de negocio. Y yo me acuerdo que cuando eres pequeño jurabas, ¿sí o no? Y decías: juro por mi mamá. Muchos decían: si no lo cumples, que se muera. Y dices: no, ¿por qué? Mejor que se muera la tuya. Y estaba uno pequeño y siempre andaba buscando a alguien por quien jurar, ¿no? Y siempre, pobre de las mamás, siempre salían a relucir. Siempre salían a relucir. A ver, ¿por qué no juegan por los abuelitos? ¿No? Y es más alta una abuelita, ¿no? No por la mamá. Y esto ha sido de siempre. Hoy el juramento, pues a lo mejor ya no tiene esa validez. ¿Por qué? Porque el hombre cambia de parecer, porque el hombre es mentiroso, porque el hombre se ha vuelto tranza, ¿sí? Y no es fiel a su palabra, no cumple. Hay veces que hay circunstancias por las cuales no podemos cumplir algo, pero hay veces que hay gente que se le hace una costumbre de no cumplir. Hay gente que no respeta el tiempo de los otros y siempre dice: mañana nos vemos a las 12. Y nunca llega, o llega media hora o una hora, o si no te hablas: ¿sabes qué? Es que estoy en otro lado. ¿Qué tal te parece si mañana nos vemos? Bueno, a la 1 para no. Y llega el día y tampoco cumple. Sí, hay gente que no respeta el tiempo de la demás gente. Igualmente, ¿qué pasa cuando nos comprometemos para casarnos, ¿no? Y que te diga la novia: pues te contesto dentro de 5 años. Mientras maduramos. Y resulta que el día, la fecha, te dice que no. Qué gacho, ¿verdad? Tanto esperar tanto tiempo. O si no, muchas veces hay noviazgos que duran 10 años o más. Se casan y ya no aguantan. Se separan, se divorcian. Y qué feo es esperar tanto tiempo para recibir un no. Y que no se haya cumplido esa promesa. Nuestro Dios ha cumplido su juramento y sus promesas. Y Él nos ha dado ejemplos a través de su palabra. Nos ordena que cuando el hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Y esto lo dice nuestro Señor. Cumple. Dios instituyó el sacerdocio levítico, pero no con juramento. Simplemente nombró a Aarón y a sus descendientes para tomar este cargo. Con relación a Jesús, en cambio, Dios lo estableció como sacerdote para siempre, con juramento. Y Dios nos lo demuestra en Hebreos capítulo 6, 17, 18. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su promesa es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, para demostrarle a los hebreos que en el Antiguo Testamento Dios muchas veces juró, ¿sí?
y sobre todo también en este sacerdocio. ¿Para qué? Para que les cambiara la mente a los hebreos, a los israelitas. Porque hasta la fecha muchos creen en el Viejo Testamento y no creen en el Nuevo Testamento. No creen en el Mesías. Sí, ellos están aferrados a sus creencias, a sus leyes, y de ahí no lo sacas. Por eso es difícil convencer a gente cuando conoce leyes, mandamientos, y es muy difícil tratar de cambiar. Dios anuló el sacerdocio levítico porque ya había cumplido su función. Los hijos de Aarón tuvieron que ofrecer los sacrificios hasta que hubiera que llegar el sacrificio perfecto. Y es interesante saber que los sacerdotes levitas eran los que entregaron a Jesucristo a la muerte. Cumplieron su última función sacrificando al Cordero de Dios sobre el altar de la cruz. Perdón. En el libro de Génesis, capítulo 43, 8-9, perdón. Me adelanté, perdón, hermanos. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Un fiador garantiza que los términos de un acuerdo o pacto se lleven a cabo. Cuando tú quieres arrendar una casa o comprar un auto, te piden un fiador. ¿Y esto para qué? Para asegurar los pagos correspondientes. En la palabra del Señor nos dice que Judá sirvió de fiador por su hermano Benjamín delante de su padre. Y esto lo vemos ahora sí en el Génesis 43, 8-9. Y nos dice, Judá le dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos seguiremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Y hay otros versículos igualmente que nos hacen ver esto. En el Antiguo Testamento hay un largo registro de sacerdotes levíticos, porque el ministerio de cada uno fue limitado por la muerte. El Señor Jesús venció a la muerte cuando resucitó. Nunca más morirá. Su sacerdocio es inmutable e inmarcesible, porque Él es inmortal e inmutable. Pero ¿por qué es importante el tener un sumo sacerdote? Porque nuestra vida eterna depende de Él. Se ofreció como sacrificio perfecto por nuestros pecados en la cruz. Hebreos 7, 23, 25. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.
porque es importante, porque nuestra vida eterna depende de Él, como les decía, porque Él intercede por nosotros ante el Padre. Él nos representa y nos defiende. En su primera carta de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, Él nos exhorta: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Amén, hermanos. Entonces, ya no necesitamos sacerdotes, ¿verdad, hermanos? Tenemos uno, y está sentado a la diestra del Padre. Él pide por nosotros, intercede por nosotros. Por eso ya se acabó eso de que vete a confesar. Hay que confesarnos con nuestro Señor Jesucristo. Hay que pedirle a Él. Su intercesión a nuestro favor es nuestra garantía de aceptación ante el Padre. Dios Padre le ha dado toda autoridad al Hijo. Hemos visto que nuestro Dios exaltó a su Hijo y lo ha exaltado hasta lo sumo. Cuando el Hijo ora a nuestro favor, podemos tener la certeza de que el Padre le dará lo que pida. Hebreos 7:26. Nos convenía tener un sumo sacerdote, así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Esta parte dice apartado de los pecadores, y vemos que en su ministerio Dios anduvo entre pecadores, pero no se dejó contaminar. Y muchos de nosotros andamos entre pecadores y sí nos contaminamos. Por eso es importante cuando el Señor nos pide que nos lavemos, que no nos manchemos. Es simplemente porque muchas veces volvemos otra vez, a veces, con nuestra vida pasada, y ya sé que vamos a la fiesta y si ya habías dejado de tomar, te avientas 2, 3 y terminas a veces borracho. Entonces vuelves a las andadas. Y muchas veces puedes decir, bueno, la primera y la última, ¿verdad? Sabemos que vivimos en el mundo y el mundo es una tentación constante. Nos llama. Como dice mi hermano, hasta se nos presenta un regalo hermoso, ¿no? Podríamos decir. O un manjar. Pero ahí vamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos necios y sabemos que si esa comida te hace daño, te la comes. Si sabes que las carnitas con mucha grasa te arde la panza, te la echas. No lo dejas. Así somos nosotros. Nuestra necedad, por eso, muchas veces nos lleva a otro lado y no nos deja seguir ese camino de perfección. Podemos confiar en Jesús y descansar en Él. El Señor nunca nos va a defraudar. Nadie jamás podrá arrebatarnos de su mano, porque Él es más sublime que los cielos.
Hebreos 7, 27, 28. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo a quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén, hermanos. Y esto me gusta porque el autor de Hebreos es lo que les quiere enseñar, que tienen que dejar sus hábitos, algunas costumbres que ellos tenían. Y muchos de ellos querían volver al templo, querían volver a la ley, cuando muchas veces ya el Señor les había puesto las cosas más fáciles. Ellos querían seguir a través de obras, a través de sacrificios, holocaustos, ofrecer ofrendas, pero ya no era eso, ya nada más simplemente era creer en nuestro Salvador. El Señor ya se había sacrificado por nuestros pecados, por nuestra salvación, y Él ante Dios es nuestro sumo sacerdote. Y no bajo el orden de Aarón, sino bajo el orden de Melquisedec. Bueno, hermanos, pues es todo. Vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Y también te damos gracias por la salvación que tú nos diste a través de tu Hijo Jesús. Tenemos que entender y comprender que nuestro Señor Jesús fue obediente y fue perfecto, a pesar de haber andado entre pecadores, entre sacerdotes que cambiaban tu ley, Señor, a su favor. Nuestro Señor Jesucristo siempre salió avante, siempre fue santo, puro y sin mancha. A nosotros, Padre, nos cuesta trabajo mantener esa condición. Por eso te pedimos, Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor, a cambiar, a edificarnos, a profundizar más en tu palabra, a hacer tu palabra, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestra familia, para que cuando nos vean, Padre, pues nos vean con actitudes positivas, y si saben que somos cristianos, pues que lo sepan, Padre, porque al final de cuentas estamos bajo ti, Señor. Nuestra vida depende de ti. Nosotros confiamos y tenemos esa esperanza, Señor, que todas esas promesas que nos has dado a través de tu palabra se cumplirán. Gracias, Señor, nuevamente por nuestra vida, por el tiempo, por este día, Señor. Y en tu nombre oramos.